Estamos hablando de los potenciales, de la energía, de cómo se va a ir transformando. Y los científicos eventualmente se empezaron a preguntar, bueno, esta energía ocurre porque hay una diferencia de temperatura. Si hay una diferencia de temperatura, entonces hay una transferencia de energía. Y por ahí se preguntaron, ¿cuál será la temperatura mínima que podemos alcanzar? ¿Cuál será la temperatura máxima que podríamos alcanzar? Y esa temperatura, no vamos a profundizar en eso, pero llegaron a la conclusión de que es menos 273.15 grados Celsius. A esa temperatura es la más baja a la que podemos llegar. A esto le vamos a llamar escalas de temperatura. O también quiere decir que son los 0 Kelvin, los 0 grados Kelvin. No es uno que es un 0 y una K de Kelvin. Entonces es el 0 absoluto. Esto es importante porque vamos a empezar a ver las escalas de temperatura. Entonces las escalas de temperatura son la forma en la que nosotros podemos medir la temperatura de los sistemas. Pero no hemos definido ni temperatura, ni sistemas. Y entonces vamos a empezar a ir definiendo todo esto. Pero les estoy contando cómo evolucionaron las leyes. Entonces encontraron que esta es la temperatura más baja a la que podemos llegar. No como humanos, el universo puede llegar a esta temperatura, es la temperatura más baja. ¿Y por qué esto es relevante? Porque encontraron que a esta temperatura es la más baja. ¿Por qué? Porque a esa temperatura no hay movimiento térmico, no hay movimiento cinético, no hay movimiento potencial, no hay movimiento transnacional, no hay movimiento rotacional, no hay movimiento de nada dentro de las partículas a esta temperatura. Entonces es la muerte térmica del universo. Ahí, a esa temperatura, se muere todo. Entonces ahí se acaba la vida, la fiesta de las partículas. Entonces a esto le denominaron la tercera ley. Y eventualmente, en 1915, 1914, se crea la cuarta ley. Y la cuarta ley, pues en realidad todo esto es muy sencillo, es muy simple. Llegaron a la conclusión de que, a ver, si yo tengo este café y le pongo un termómetro aquí, me va a marcar una lectura en este termómetro. Entonces en este termómetro me va a aparecer una escala. Ahorita vamos a hablar de la escala. Pero me va a decir que esto tiene una temperatura. Y en ese momento, esta temperatura que tiene este termo y este termómetro es la misma. Y es la misma que tiene el aire que está aquí a sus alrededores. Entonces dijeron, a ver, si un cuerpo A está en contacto con un cuerpo B, el aire, o un cuerpo C, la madera, o un cuerpo D, el termómetro, los que sean, n cantidad de cuerpos, pero si un cuerpo está en contacto con otro cuerpo y están en equilibrio térmico, o sea, detectan la misma temperatura, no hay transferencia de energía, entonces llegan al equilibrio. Entonces, eso es muy obvio, o sea, eventualmente si yo me quedo agarrando esto aquí vamos a llegar a la misma temperatura, vamos a llegar al equilibrio térmico. Equilibrio térmico, recuerden, se refiere a que no hay diferencias de temperatura. Entonces, dijeron, si un cuerpo A está en equilibrio con un cuerpo B y está en contacto con un cuerpo C, eventualmente los tres pueden estar en equilibrio. Entonces, a esa se le llama la ley cero. La ley cero porque, aunque era muy obvio, no se había hecho explícita. Entonces tendría que ir antes de las tres anteriores. Pero en realidad pues es la cuarta en términos de tiempo, salió en 1915, pero en términos conceptuales es mucho anterior. Simplemente se le denomina así por la ley cero porque debería ir antes. Pero se refiere a que si un cuerpo está en contacto con otro cuerpo, eventualmente van a llegar al equilibrio térmico. Bueno, esas son las cuatro leyes.